Muchas gracias, buenos días a todos. Eso se logra después de 60 años de edad, ¿eh? Ya estudiar es una pasión, el dedicarnos a esto también. Sin embargo, hemos visto muchos cambios, hemos visto muchas oportunidades. Ya trabajamos lo que necesitábamos estudiar, también ya lo pasamos, afortunadamente hemos tenido la oportunidad pues de poder buscar y de tratar de luchar en transmitir esta información que vamos recibiendo, porque para mí es clave, siempre llevo más de 40 años impartiendo clases ya, actualmente únicamente ya estoy en posgrado, porque también, y les quiero transmitir eso, nos damos cuenta o me doy cuenta que nosotros cuando estamos estudiando la licenciatura no nos percatamos de la importancia de algunas de las materias o no nos damos cuenta de lo necesaria que van a ser. Y más adelante cuando estamos trabajando vemos que nos falta mucho más de lo que recibimos para poder trabajar en el área, ¿no? En lo personal, en lo particular, les puedo comentar que sí, llevo dedicándome ya más de 20 años a comercio exterior, pero ninguno de mis posgrados fue en comercio exterior, ni en ninguna universidad estudié comercio exterior, entonces no me quedó otra más de que estudiarlo por mi cuenta, ¿no? No hay otra, no hay forma, no, es la única manera y trabajarlo. Entonces, preparé un material, eh, una mezcla de lo que es algo académico y algo también de la práctica y de la experiencia para poder transmitirles a ustedes el mensaje que deseo dar. Por eso aceptamos estar aquí con ustedes. Actualmente tenemos nuestro despacho en forma independiente, ya estuvimos en las firmas internacionales, ya trabajamos ahí, son las etapas en las que vamos buscando y de repente nos damos cuenta que es mejor estar tranquilo ya en nuestro despacho particular, ¿no? En lo personal, vamos a manejar, aquí lo tengo yo, ¿verdad? Quiero iniciar, siempre batallamos, vamos a ver, con esa lámina, y la quiero poner porque para mí es importante. Los fiscalistas no enseñamos a cómo evadir, los fiscalistas enseñamos a cómo utilizar la interpretación adecuada de las leyes. Nosotros lo que hacemos es ver qué dice, qué nos permite la legislación y es lo que hacemos, es lo que recomendamos a nuestros clientes. Es lo único que nos favorece. Entonces, esta leyenda que ustedes ven ahí aunque es una tesis del derecho americano y es de 1900, ¿dónde vi la fecha? 47, es lo que actualmente hacemos los fiscalistas. Nosotros lo que buscamos es esa frase que señala ahí, pagar lo que la ley exija, el mínimo posible, decimos. Nosotros no vamos a evadir, vamos a buscar qué nos permite la ley y todo lo que hagamos entonces va a estar basado en ello. Comercio exterior lleva un gran reto, por eso le puse de esta manera. Ahorita, actualmente, todavía, lamentablemente, vemos en diferentes áreas. Yo manejo básicamente el área maquiladora, o sea, mis clientes son maquiladores. Es lo que he dedicado. Hay otros colegas que dedican otro tipo de gestión aduanera con muy buen resultado, pero yo me fui exclusivamente a esta área porque manejamos el área fiscal, el área contable, el área legal, entonces asesoramos en esos sentidos. Pero tristemente veo que en las empresas no le ponen la atención adecuada a este departamento de comercio exterior en la mayoría de las empresas. Pero tampoco nos esforzamos por hacerlo los que nos dedicamos a llevar esto. Empresas grandes, empresas pequeñas, tienen los mismos problemas. Y el problema está en que no seleccionan adecuadamente a la persona de import-export para llevar a cabo la operación. Debe ser una persona que sea conocedora del comercio exterior porque lleva muchas obligaciones. En este caso estoy hablando de la empresa IMEX, lleva muchísimos requerimientos, obligaciones, necesidades, requisitos, y la mayoría no los conoce. Entonces, voy a permitirme comentarles a ustedes algo en lo que yo he visto en la práctica y lo que me ha servido
también hago defensa fiscal. Entonces lo que me ha servido en la defensa fiscal pues ha sido esta lámina que la mayoría de nosotros la recibimos en las primeras materias de derecho, introducción al derecho, a lo mejor nos dan esos temas, pero también la vemos cuando vemos la materia de derecho fiscal. Aquí di yo clase hace unos 10 años esta materia de derecho fiscal, entonces pude ver el temario y traté de dejar esto bien claro. Sin embargo, se nos olvida la jerarquía de las disposiciones. Entonces es la clave. Rápidamente nada más les comento, esta lámina les digo que son materiales que a veces doy en una sola materia en el semestre completo. Esa lámina es todo el semestre, pero aquí lo voy a ver en 5 minutos. Entonces, ¿qué es? La Constitución es la máxima norma. Nada puede ir en contra de ella. El tratado internacional es el segundo plano y las leyes locales el tercero. No hay más que hacer. La Suprema Corte lo ha definido. La Constitución señala que están al mismo nivel, pero la Suprema Corte ya ha dicho que para efectos prácticos y de interpretación tenemos que ver que la Constitución es la norma suprema. Nada que lo contradiga lo puede superar. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay una ley inferior que es mejor, más bondadosa y nos permite algunos beneficios, claro que la podemos tomar. Pero la Constitución no puede ser superada en contra de lo que diga la misma. Pero el de ahí sigue el Tratado Internacional. Sí, está por encima de las leyes locales, de las leyes federales. Es una supremacía que ya está también determinada por jurisprudencia. Entonces, si se fijan, ya van varias veces que utilizo la palabra. Tenemos que estudiar a raíz de jurisprudencias, a raíz de los resultados de la Suprema Corte. No podemos estudiar esto nada más en lo que diga la ley, en lo que diga el código, en lo que diga, porque vamos a estar interpretando lo que creemos. Y no nos desgastemos, ya hay resultados, ya hay opiniones, ya hay interpretaciones de ello. Entonces, busquemos esas interpretaciones y apoyémonos para soportar nuestras consultas, que básicamente es lo que hacemos. Por ejemplo, y no es examen, pero siempre les pregunto, ahorita estoy hablando del decreto IMEX. ¿El decreto IMEX qué es? ¿Es una ley? ¿Es un reglamento? ¿Qué es en sí? ¿De dónde nace? Y rara vez me logran contestar. El decreto IMEX es un decreto delegado, que facultad del presidente de la República, que le concede el Congreso la facultad de legislar en materia de comercio exterior. Entonces el presidente de la República no manda a la Cámara de Diputados y Senadores el decreto IMEX, simplemente lo pone. Es una facultad que ya tiene otorgada y ejerce esa facultad y da informe de esa facultad cuando da su informe de gobierno en septiembre. Pero ya tiene varios años el decreto IMEX y nada más lo vamos reformando. Pero es un decreto delegado. Entonces, ¿y dónde está en la categoría? ¿Es superior a la ley habanera o es inferior a la ley habanera? Y definitivamente es el mismo nivel. No hay diferencia. Lo que pasa es que lo que buscan o lo que sanciona la ley habanera y el decreto IMEX es distinto. Por ejemplo, ambos te dicen que la temporalidad de la mercancía importada temporalmente es 18 meses en principio. Tanto la ley habanera como el decreto IMEX. Pero ¿cuál es la sanción para el decreto IMEX si rebasas esa fecha, ese tiempo? Cancelación del programa. ¿Cuál es la sanción si rebasas esa para la ley habanera? Pues sanción, una multa, decomiso de la mercancía, cobro del valor de la mercancía. Entonces son dos cosas distintas. Por materia de legislación fiscal, hablando de la ley habanera, te va a sancionar, te va a requerir, exigir, te va a multar y cobrar contribuciones, pero el decreto IMEX no, el decreto IMEX nada más es el permiso para poder tener la oportunidad de importar temporalmente, con ciertos requisitos ya, con ciertos beneficios limitados, controlados ahora. Pero el decreto ley es cuando emiten, por ejemplo, estamos todavía en ese decreto de la pandemia, pues es uno de los ejemplos, ¿no? El Ejecutivo está facultado para emitir decretos que son leyes en un periodo específico por salud, por guerra, por alguna catástrofe, etcétera. Pero, entonces dejemos claro, Constitución, tratados y leyes. Así interpreten, así apliquen y no va a tener ningún problema. La jurisprudencia es... Desde luego hay varios tipos de jurisprudencia, depende de qué tribunal provenga, pero si logramos encontrar una jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte, no hay nada en contra de ella. Esa es la máxima jurisprudencia que podemos encontrar.
mientras no cambie de opinión la Suprema Corte, ese es el resultado que le van a dar todos los tribunales. No es si la autoridad la interpreta así, si le gusta o no le gusta, es simplemente cuando lleguemos a juicio, esa es la que se va a dar, ¿no? Un ejemplo sencillo, nada más hace más de 20 años, llevo una defensa fiscal para un cliente en el que le levantan un PAMA, le fincan un crédito fiscal al 8º mes, pero la ley aduanera dice que deberá de levantarse el PAMA dentro, o la resolución dentro de un plazo de 4 meses. Pero le estoy hablando de la ley aduanera de, ¿qué año sería entonces? 90, 20 años atrás, del 2000, ¿verdad? Por allá antes del 2000. Y en esa ley anterior decía, dijo la autoridad, cuando presenté el recurso de revocación, me dijo la autoridad fiscal, sí, ahí dice que en 4 meses lo debo emitir, pero no hay castigo, no dice ninguna sanción si no lo hago. Y ratificó la resolución. Me voy al juicio de nulidad, y el tribunal también dice lo mismo, no hay sanción, entonces tiene razón la jurídica, entonces pues se convalida, y perdimos ese caso. ¿De acuerdo? 2, 3 años después llega una jurisprudencia de la Suprema Corte donde dice, no, señores, si no dice fecha, eso no tiene nada que ver, ustedes tienen que emitir una resolución dentro de 4 meses si no se está violando la Constitución, el principio de definitividad, el principio de inmediatez. Entonces sale una jurisprudencia, ¿y qué creen? Pues ya tenía mi demanda hecha, ¿verdad? Ya nomás le agregué, así lo ha resuelto la Suprema Corte, y ganamos casos enseguida, sí, pero muchísimos. Perdimos uno, pero ganamos, no sé, 20, 30. Entonces, es simplemente tener la interpretación, pero por eso les digo, no traten de buscar, ¿y qué entiendo yo? ¿Qué creo que dice? Porque finalmente, también a veces nos dicen mal, no es interpretación estricta, es aplicación estricta lo que es el Código Fiscal, y la mayoría de veces yo escucho decir, incluso a los maestros que dicen interpretación estricta. Es aplicación. La interpretación es armónica en materia tributaria, debe ser conjunta, como un todo, y no puede verse separada, entonces es importante. Reglamentos y reglas están por abajo de las disposiciones de las leyes y más de los tratados, pero nos han acostumbrado los gobiernos a ponernos reglas que van más allá de las leyes y no hacemos nada, las aplicamos. Llego a dar pláticas y me dicen los contadores, pero así está, está en la ley. ¿Cuál ley? En el reglamento, esa no es la ley. Es parte de la legislación, pero no, está en inferior. Entonces, si me está causando un daño, un perjuicio, no lo obedezco. No, si no lo obedezco vas a tener problemas. Bueno, ese es el miedo que tenemos, pero mientras no lo exijamos, podemos estar ahí. Reglas de carácter general en materia de comercio exterior nos abusan bastante, y ahí están, ustedes tienen que detectar que no es posible, que no es necesario seguirlas, pero hay que atrevernos a hacerlo. Me brinco los principios generales de derecho, para dejarles nada más 2 premisas. La autoridad solo puede hacer lo que tiene expresamente autorizado, no es lo que le dé la gana, es lo que tiene expresamente autorizado, y va más allá. Cuando nos da una orden de visita, cuando nos da una resolución, tiene que justificar qué artículo le facultó todo eso. Muchos de los casos que ganamos, en algunos de ellos solamente le ponemos al tribunal, oye, fíjate que me dice que no pagué tal contribución, pero no me dijo qué artículo decía que tenía yo que pagar esa contribución. Y se gana el asunto. ¿Sí? Oye, sí debía, tal vez sí, pero está violando la autoridad algo que está obligado a hacerlo. ¿Cuántos de ustedes no han pasado por la línea que les toca verde y de todos los paran? Es ilegal. ¿Pero por qué lo hacen? Pues porque saben que no sabemos nosotros. A veces también les pongo como ejemplo, ahorita ustedes más de una todavía están en la edad de los juegos, los videojuegos, ¿no? Y entonces ahorita le dicen, ¿sabes qué? Es tan especial ahí el último juego, no sé ni cuál va ahorita, porque mis hijos ya tienen 21 años, ya no, 30 años ya no les compro yo el PlayStation ni el Xbox ni nada de eso, ¿no? Ya no sé cuál esté ahorita. Pero ustedes van, se compran un videojuego que cuesta $500, se compran quieren un proyector como este, por ejemplo, para ponerlo así en pantalla gigante, y ya se gastaron ahí $800. Ustedes vienen en su carro, van a cruzar la garita hacia Tijuana, y lo primero que ven es que vienen nerviosos porque pues no van a declarar, ¿verdad? Bueno, ¿qué traen? Nada.
Y si me toca revisión, pues, ay, ¿y cómo te costó esto? Pues $800. Pues pásele a pagar para allá. ¿Y qué hacemos? Vamos y pagamos. Pues no, hay una regla que dice que eso es parte del equipaje, no de la franquicia. Son dos distintas que tenemos aquí nosotros. Uno es el equipaje. Y ahí dice, un aparato de videojuego, un videoproyector, una cámara fotográfica, tantas cajas o sea, hay una lista de lo que es equipaje que podemos traer y no es parte de la franquicia de los $150. Pero no la sabemos. El reto es que la busquen las reglas. Hay dos reglas en las reglas de comercio exterior. Una que habla de la franquicia para los de la región fronteriza y otro que habla del equipaje. Dice para los pasajeros, pero como pasajeros, nosotros decimos no soy pasajero. Pues den la definición y verán que somos pasajeros todos los que cruzamos. ¿Sí? Entonces podemos traernos eso, nuestra ropa no entra en la franquicia, pero ahí no la hace ver el que está de verificador, no dice, sí, te pasaste, ya te compraste un saco de $1000, ya tienes que pagarme. Hey, es mi saco. Si traigo un saco que no me quede, que no sea mi medida, entonces sí. Pero si es para mí, es más, le voy a decir como si lo aplican. Todo el mundo sabe que su computadora portátil la pueden traer, ¿sí o no? ¿Dónde creen que está esa, que sí se puede traer? En esa regla que les estoy diciendo, en la regla del equipaje. Por eso la podemos traer, pero esa sí la saben la mayoría, pero nada más esa. Ahora, hay más, dice juguetes, 3 juguetes, dice. Entonces, periodo de Navidad, me traigo 3 juguetes, ¿a poco no, si me los detectan me cobran, verdad? Entonces, no les estoy diciendo, no paguen impuestos, simplemente apliquen esa regla y dice que la pueden traer y no van a pagar impuestos. Bueno, pasemos esto, vámonos ya a las obligaciones. Tenemos obligaciones del permiso IMEX, obligaciones en materia aduanera, obligaciones en materia de impuesto al valor agregado y obligaciones en materia de impuesto a la renta. Luego lo primero que me dicen, es que yo no soy contador, entonces yo no manejo lo que es impuesto a la renta ni el IVA, y yo soy de comercio exterior y no lo voy a manejar. ¿Pero qué creen? Que el contador dice, eso, aunque es IVA y comercio exterior, eso es de comercio exterior, yo no lo voy a ver, y tampoco lo ve. Se confunde y asesora mal a la empresa el contador a veces. Hay contadores muy buenos que no, desde luego van a aplicar bien esto, pero entonces le dice, eso te toca a ti. Y ahorita voy a poner los ejemplos en cada uno de ellos, ¿no? Pero ustedes de comercio exterior, un primer reto que les van a decir es, en una IMEX, les comento la IMEX, si yo veo el decreto IMEX, me permite importar y me obliga a retornar o a facturar al menos el 10% del valor de lo que importé, o $500,000. Pero dice $500,000 o el 10% de tu facturación total. Y luego después veo intentos de economía de cancelar programas porque, es que exportaste $400,000 nada más. Causal de cancelación. No, fíjate lo que dice. Dice $500,000 o el 10% de tu facturación total. ¿Cuánto fue tu facturación total que declaraste en ISR? Pues $400,000. Pues entonces tú exportaste ¿cuánto? El 100% fue de exportación porque fue lo que facturaste al extranjero. ¿Fue más del 10%? Claro, entonces ya, te lo regresan y ya, cancelado. Pero es interpretación errónea que a veces tiene la autoridad, ¿no? Y también nosotros que no la analizamos. Entonces, cuando hablamos de las obligaciones del IMEX, requisitos. Hay un decreto y unas reglas de la Secretaría de Economía. Las reglas de la Secretaría de Economía a veces van más allá que el decreto IMEX. Pero la cumplimos al 100%. Yo a mis clientes, ahorita en mayo, salió una regla de la Secretaría de Economía que dice, en el decreto IMEX, en el artículo 5, 6, te exenta de presentarme ampliaciones del permiso IMEX si tú eres una empresa certificada. No me presentes ninguna ampliación, todo está autorizado porque tienes ya un beneficio. Así dice la ley y ahí se queda el decreto, ¿no? Y en la regla pusieron, todos aquellos que hayan hecho uso de ese beneficio, de ese artículo del decreto, se les invita
a que me envíen por correo electrónico cómo lo han usado ese beneficio. Pero ¿dónde está en el decreto que me diga, podrás usar este beneficio siempre y cuando informes a la autoridad de acuerdo con lo que diga el reglamento? Pues no dice. Entonces ahí está una violación. Y le pusieron, además, dice, y me lo vas a presentar por correo electrónico. Y un correo equivocado. En vez de decir economía, dice egnomía. Entonces también nos podemos agarrar, pues yo lo mandé a egnomía, nunca llegó, ¿verdad? Pero a lo que voy es, nos ponen obligaciones a mis clientes, oye, ¿lo presento? No presentes nada. ¿Confían en mí? Claro que sí, entonces ya no presentaron nada. Pero otros están presentando y que nos van a, dime dónde está la sanción si no lo presentas. No hay una obligación como tal, la obligación está en la ley, en el decreto. Entonces tenemos que buscarlo ahí. Pero sí tenemos que presentar o cumplir con ciertos requisitos. La mercancía debe estar en el domicilio donde pedimos la autorización, no en otro, no en el de enfrente. No lo puedo mandar a otra empresa nada más porque quiero. Debe estar ahí. Debo tener una temporalidad. Sí, para el decreto IMEX son 18 meses. Hay 6 meses en caso de transferencias. Pero luego después tenemos reglas que nos permiten mezclar la ley aduanera, las reglas de comercio exterior, y nos dicen, bueno, si tú eres certificada podrás tenerlo hasta 36 meses. Si tú eres, o sea, entonces empezamos a tener diferentes temporalidades y tenemos que estar bien controlado eso para poder demostrar a la autoridad que retornamos dentro del plazo que me permite la ley. El decreto me dice 18 meses, pero si la ley aduanera me dice 36, bueno, no la ley aduanera, otras disposiciones que me permiten llevar más tiempo, la puedo tomar. Sí me dice que debo de cumplir con el requisito de exportar o de facturar al menos el 10% de mi facturación total o $500,000, sí dice eso. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces yo puedo prácticamente cambiar de régimen, voy a poner el 80%, venderlo en mercado nacional y retornar el 20% y tengo mi permiso IMEX renovado, sin ningún problema. En materia del decreto IMEX sí puedo. Pero ahorita van a ver las trabas que pone la autoridad. También estoy obligado a presentar reportes. Ahorita lo cambiaron hace un par de años. Estaba en el mes de mayo y hay 2 reportes para PROSEC, para programas sectoriales y para IMEX. Pero se les ocurre a nueva administración decir, no, el de PROSEC se presenta en abril y el otro en mayo. ¿Y qué provocó? Que pues estábamos acostumbrados por años a presentarlo junto en mayo. Pero no lo presentaron en mayo y le suspendieron el programa de promoción sectorial. Entonces ahorita casi todos presentamos en abril. ¿Para qué? Para que no se les olvide. ¿Por qué? Porque el reporte dice, si eres IMEX y tienes PROSEC e IMEX, con que me presentes el de IMEX ya está presentado el otro. Pero ahora nos dijeron, presenta primero este y luego el otro. Pues entonces presentamos el de IMEX y ya cumplimos con esa disposición y ya queda. De hecho, el formato no nos deja meter más. Ya lo presentamos, lo mandamos y ya cumplimos. Y ahí está, ¿no? Entonces son ejemplos. La mercancía autorizada, solo podemos importar lo que tenemos autorizado. Hace años, 20 años o más, nos llegaba el cliente, quiero importar ahora estos, pues vamos a hacer una solicitud de economía, autorízame este. Otro día, vamos a utilizar ahora micrófono, pues voy y pido micrófonos. Al principio pedíamos descripción, luego nos cambiaron la fracción arancelaria, pero ahorita es simplemente lo que ocupes está autorizado. Nada más, cuando yo revise, demuéstrame que lo usaste en tu proceso productivo. No tienes que pedirme autorizaciones. Entonces ya está más simplificado ahora, ¿no? Sin embargo, pues a veces abusamos y tenemos mercancía que no está autorizada. Hay un anexo 2, que es mercancía sensible, textil, acero, el cual tenemos que cumplir con ciertos requisitos, como es un permiso, una ampliación, es decir, requiere ampliación por parte de economía. Pero ¿cómo lo podemos brincar? Como decimos, ¿cómo puedo tener ese permiso sin pedírselo a economía? Porque además es muy tardado, muy tedioso. Certifícate. Si obtienes el esquema de certificación, tienes
y lo pides ahí que te den el anexo 2 también incluido, automáticamente ya está incluido el permiso con la Secretaría de Economía. Porque lo dice así textualmente su regla. No se puede, o se tiene que pedir ampliación del permiso IMEX, excepto los que estén certificados. Así dice el decreto. Entonces, pues hay que obtener la certificación. Pero luego viene un problema, porque en el artículo 2 del decreto IMEX dice, certificación es la que diga la Secretaría de Hacienda o el SAT mediante reglas. Y el SAT en reglas dice, empresa certificada es aquella que tiene IMEX y tiene certificación con sensible. Entonces ahí tenemos un problema, porque solamente será certificada para lo que dice el decreto de IMEX la que tenga autorización de sensible también. Entonces hay empresas que pidieron nada más sin sensible, pues, y entonces no son certificadas para el decreto de IMEX. Pero ¿qué creen? En este mayo que publica la Secretaría de Economía sus reglas, dice, define empresa certificada, la que tenga una certificación aprobada por el SAT. Ya no dijo que sea sensible. Aquí es donde tenemos, espérame, hay una regla federal que dice que tiene que ser sensible, hay una regla de economía que dice que no importa. Entonces tenemos una situación interesante. Para economía, yo puedo importar sensibles, ¿sí? Sin problema, está autorizado. Pero a veces economía lo niega, entonces hasta que no le muestras cómo está la redacción, dicen, tienes razón, yo me equivoqué ahí. Entonces, retorno, ¿sí? Hay que retornar la mercancía porque si no nos metemos en problemas. Cuando ya estamos fuera del plazo, ya detectamos que la empresa no retornó en los 18 meses o los 36 meses. Muchos proveedores de software del anexo 24 les dicen ya no lo puedes retornar. En el programa les bloquea para que no saquen esa mercancía. Y yo les digo, claro que la puedes retornar. Está vencida, ¿cómo la voy a retornar? El programa no me deja. Háblale a tu proveedor y dile que te quite ese bloqueo para que tú descargues esa mercancía. Lo que dice la ley aduanera es que si retornas fuera del plazo hay multa. Pero no que no se pueda. Pero fíjense ahí sí confieso que a veces hemos dicho al contribuyente, ahí dice en la ley aduanera que será multa si retornas fuera del plazo, ¿verdad? Pero fíjense las incongruencias que encontramos. Dice, técnicamente, el que retorna fuera de plazo tendría que decirle, calcúlame la multa que marca la ley aduanera por el periodo de 15 días a la agente aduanal. Pero la agente aduanal nunca le pregunta si está vencida o no la mercancía, simplemente la retorna. Pero tú tendrías que decirle, si le dices, hay una multa, dejen ponerle la que sea, una multa de 1,000 pesos. Pero dice la regla, dice la sanción. Si la autoridad te detecta posteriormente que tú exportaste y no declaraste la multa, te va a multar y te va a dar una reducción del 50% de la multa. Entonces, ¿qué les recomendamos que hagan? Pues no digas nada, tú expórtala. Cuando la detecte la autoridad, le pides el 50% y te sale más barata la multa, ¿sí o no? Entonces, ahí está puesto, o sea, es encontrarlo nada más. No estamos inventando, ahí dice. Entonces, son obligaciones que tenemos que cumplir. De la ley aduanera, obviamente tenemos que estar en el padrón de importadores, obviamente tenemos que verificar y cumplir con los tratados. Error también que dejamos pasar en el 2001. ¿Qué les dije hace rato? Es superior la Constitución, luego el tratado y luego la ley, ¿verdad? En el 2000 teníamos una ley aduanera que decía que las importaciones temporales están exentas de IGI. ¿De acuerdo? Pero en el 94 se había firmado un tratado de libre comercio que entraba a vigor para la IMEX hasta el 2001, que decía que no podían estar exentas. El tratado decía que no podían estar exentas, pero la ley decía que sí. Y yo les dije, oye, se contrapone. No, la ley dice que no, yo aplico la ley, no aplico el tratado. Aplico el beneficio de la mejor, la más favorable. Pero la ley de aduaneras se modificó para decir, si traes mercancía del Tratado de Libre Comercio, sí vas a pagar IGI. Pues mercancía no originaria, claro, ¿no?
Entonces nos cambiaron la ley y no hicimos nada. Debimos haber peleado ahí, pero no se hizo nada. Debemos de cumplir con la ley de impuesto de importación, debemos de cumplir con la temporalidad que nos marca la ley aduanera y sus reglas. Las transferencias nos permite transferir de una IMEX a otra. Mil confusiones con eso. Es muy sencillo transferir una materia a otra empresa, se hacen pedimentos virtuales en los que una empresa, la que manda la mercancía, hace un pedimento, un B1 en el que dice ya lo retorné y la otra ya lo traje. Es virtual, como si una lo saca del país y otra lo vuelve a importar. ¿De acuerdo? Es sencillo esa operación, pero hay que hacerla en tiempo, bien como marca, y a veces se nos dan los plazos. Anexo 24. Un control de inventario, que es el caos y el problema principal de todas las empresas. Como sugerencia, yo les pudiera decir, impongan, no he visto el temario de la facultad, pero una de las materias debe llevar el programa de anexo de control de inventarios como tal, y practicarlo aquí, y verlo, y llevarlo, y cómo se hace, y cómo se lleva. ¿Por qué? Porque los proveedores del programa lo hacen como ellos entienden, y ¿qué les dije yo ahorita? No es literal, ellos lo hacen literal. Por ejemplo, auditorías que hemos tenido y que hemos ganado contra el SAT, es que, vean la lógica, hay posibilidad de hacer pedimentos consolidados, es decir, lo cierro a la siguiente semana o lo cierro al siguiente mes. En principio, ahorita en esta semana abrimos el pedimento y lo voy a cerrar a la próxima semana o lo voy a cerrar al siguiente mes, vamos a poner ahí. Pero lo que yo importé el lunes, hoy ya lo retorné. Entonces mi descarga se hace de este mes, aunque yo cerré el pedimento de importación el próximo mes. La autoridad dice, no puedes cerrar algo que todavía no ha pasado. Tu pedimento de importación se cerró el siguiente mes, a partir de ahí puedes descargar. Ven el anexo 24 y dice ahí, se deberá registrar fecha de entrada de pedimento y a partir de ahí puedes descargar. Es decir, cuando se abrió el pedimento consolidado, no cuando se cerró. Pero luego dice al revés, la temporalidad será cuando se cierre el pedimento. Y me dijo la autoridad, qué chistoso, o sea, uno te conviene y el otro también, entonces tú agarras las dos. Ahí dice que tome la fecha de entrada y yo puedo ya empezar a descargar. No me tengo que esperar hasta cerrar ese pedimento. Pero para contar los meses de permanencia, sí es hasta que cierre ese pedimento. A partir de ahí. Pero lo dice el anexo 24. Pero rara vez leemos el anexo 24, simplemente compramos el programa y lo aplicamos tal cual está y creemos que está correcto. Y no es así, ¿no? Tenemos que ver más por ahí. Y obviamente el operador económico autorizado, que es ahora lo que se tiene que tener para cumplir con muchos requisitos o con muchos beneficios, toda empresa tiene que tener el operador económico autorizado. ¿Qué hizo la autoridad? Todos los beneficios que teníamos en las certificadas nos los quitó y lo puso en el operador económico. Nomás nos dejó lo del IVA, lo del no pago de IVA. A partir del 2015 pagamos IVA por las importaciones temporales, antes nunca pagábamos. Se paga hoy. ¿Quieres evitar pagarlo? Saca una certificación por fianza o certificación normal. Batallamos a veces mucho con las empresas para la certificación tradicional y yo a veces les recomiendo, sácala de la fianza. Pero me va a costar. Te va a costar. ¿Cuánto? Lo que te cobre la fianzadora, 20,000 pesos anuales. Te va a cobrar la póliza de fianza, vas a tener que garantizar 1 millón, 2 millones de pesos. Pero ¿cuánto importaste y cuánto pagaste de IVA este mes? 400,000 pesos. Entonces, ¿qué es más? 20,000 o 400,000. Y entonces ya les explicas y ya se tramita la certificación por fianza, que es más rápido sacar, más sencilla. Pero como pagamos, le huimos. Pagar la fianza, estar pagando 20,000 pesos cada año. Pero ahorita yo les digo a mis clientes, a ver, saco certificación normal, el fisco te cobra 30 y tantos mil pesos por el permiso de la certificación. Y por fianza no te cobra nada. Entonces, pues sale más económica la fianza ahora. Y mis honorarios son $5,000 mínimo por una certificación y 2,500, 3,000 por una fianza. O sea, también es más barato, ¿no? Entonces, ya se dan cuenta que mejor vamos a irnos por fianza.
pero nos fuimos todos por la otra. ¿Por qué creen? Pues porque nos gusta a los asesores cobrar y le vendimos la idea a los clientes que tiene que ser la certificación. Y todos nos contratan. Entonces, IVA, cuidado, te dicen, es que estoy pagando ese IVA. Bueno, si llevas una buena contabilidad, pagaste IVA 400,000 pesos este mes, ahorita en el mes pasado, octubre, ahorita en noviembre lo puedes solicitar en devolución. No, tengo que esperarme hasta que saque la mercancía. ¿Dónde dice? En la ley del IVA, checa la ley del IVA. ¿Qué dice la ley del IVA? Que el impuesto que tú pagas lo tienes como IVA acreditable y lo puedes acreditar contra el IVA que tengas que pagar en el siguiente mes o pedir su devolución. Así de sencillo. Y se obtiene. Pero si no sabemos, ahí lo dejamos y se pierde, y se va perdiendo y se va acumulando. El anexo 30. Sí estamos obligados a tener el anexo 30, los que tengamos una certificación, para estar demostrando lo que estamos retornando. Pero muchos toman el anexo 24 para sacar un TXT de ahí y convertirlo, la información convertirla para presentarlo ante la autoridad. Pero resulta que son dos software distintos, que son dos controles distintos. Uno retorna por número de parte y otro retorna por fecha de entrada. Es decir, si yo traigo un teléfono rojo y un teléfono negro, a lo mejor este tiene número de parte el 1 y este el 2, y este lo traje a final de mes y este lo traje a principios de mes, y yo digo, el que estoy sacando es este número de parte, ese dijo el anexo 24, pero el 30 ahora dice, no, sacaste este. Mentira, ahí lo tengo. Es fracción arancelaria lo que saca el anexo 30, no es número de parte. Entonces no es el anexo 24 el soporte para sacar el anexo 30 pues ahora, sino que hay que hacer unos ajustes para poderlo cumplir totalmente. Entonces sí hay programas, pero ¿qué creen? Yo tengo un programa desde hace 5 años y siempre que lo ofrecemos nos dicen, ¿no es obligatorio? No, entonces no lo compro. Pero te da una maravilla, te dice bien cómo está, te compara, ¿no? Si no es obligatorio, no. Oye, te ofrezco la asesoría, te voy a cobrar X cantidad y te incluye esta revisión. Uso el programa y le reviso. No hago nada, nomás le reviso con mi programa, pues. Si me compra el programa, se hubiera evitado la asesoría que le estoy cobrando, la mensualidad, pues. Pero no se dan cuenta. Y ni modo, no los voy a enseñar. En renta, precios de transferencia. Precios de transferencia, ¿quién los maneja? Los contadores, y no todos. Muchos no los entienden todavía. Pero eso es algo que tiene que ver con la maquila, con la IMEX. Resulta que les dije hace rato, puedo exportar, retornar el 90% de mi mercancía, ¿verdad? Perdón, hasta el 10%. Puedo vender el 90% a México, el 80% les dije. Pero el NIVA me dice, si tienes certificación, tienes que demostrarme que al menos retornaste el 60% de la mercancía que importaste temporalmente en ese año. Fíjense lo absurdo. Si yo tengo 18 meses para sacarla, ¿por qué me obligan a sacarla el 60% en un año? Pero ese es IVA. IVA dice, ese es problema tuyo. Allá con economía sí puedes, pero conmigo tienes que cumplir con esto. Y en renta dice renta. No puedes vender al mercado nacional. Si vendes al mercado nacional, pierdes el beneficio de precios de transferencia, que es pagar con una utilidad mínima, 6.5 de costos o gastos, o 6.9 de valor de activos. Entonces la que resulte mayor, pero la mayoría de las maquilas de pequeño tamaño es 6.5 de costos y gastos, lo cual es una maravilla del pago de impuestos sobre la renta. Pero si se te ocurre vender al mercado nacional, pierdes ese beneficio. Entonces, no es que esté prohibido, es que quieres. Tú puedes vender al mercado nacional, pero eso te va a implicar pagar más impuestos sobre la renta. ¿Quieres pagar el justo, el 6.5? No vendas nada al mercado nacional, retorna el 60% para que sigas manteniendo la certificación y obviamente el de IMEX va a estar mantenido. Pero tenemos que contemplar esos tres. Enajenación al territorio nacional es muy fácil. Se cambia de régimen la mercancía y se vende en el territorio nacional. No está prohibido por el decreto IMEX.
No está prohibido por la ley aduanera, perdón, por la ley de renta. Lo que te dice es, si lo haces, no te doy este beneficio. Y todos queremos el beneficio. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de comercio exterior en la maquila, hay un gran reto. Prepararnos para hacer esto. Ricardo Méndez está incluido aquí en tu... Ricardo Méndez un día en un curso como este, o sea, en una plática hace varios años, me preguntó, licenciado, ¿qué puedo hacer para aprender más? Porque me gusta mucho comercio exterior. Estudia Derecho, le dije. Estudia una maestría en fiscal y se metió a la maestría en fiscal. Después hizo la carrera de Derecho. ¿Por qué? Porque las materias de Derecho que ustedes reciben en su formación son esenciales. No las vean como que son de relleno, son importantísimas. Ustedes las van a aplicar, ustedes van a interpretar. Interpretar es ir más allá de lo que está en el texto. No es literal, ninguna ley es literal, ninguna absolutamente. Tenemos que interpretarlas, pero eso se requiere conocer, saber, tener antecedentes. Muy sencillo, si ustedes ven, la autoridad cuando llega a la visita domiciliaria deberá identificarse. No dice cómo se va a identificar. Deberá identificarse. Y nosotros, ¿qué podemos entender? Que saque su credencial, nos la muestre y ya, ¿verdad? Eso es identificarse, ¿sí o no? No, nos tiene que mostrar su credencial, pero no nada más nos la tiene que mostrar. En el acta tiene que señalar los datos de su credencial, quién la emitió, fecha en que la emitió, cargo que tiene esa persona, periodo en que es vigente la credencial. Omite uno de esos, la identificación es nula, dice la autoridad, y todo queda sin efecto. Lo primero que revisamos en liquidaciones del fisco es ver si cumplieron con esas obligaciones que tiene el fisco por norma que hacer. Encontramos alguna de ellas, a veces ya no vamos ni al fondo del problema, nos vamos y defendemos con eso. Echamos abajo la labor, pero por esa situación. Ahorita, por ejemplo, nada más para que vean, tengo una empresa, y con eso termino, que le hacen una verificación, le piden su descarga, la presentamos y le dicen, muy bien, todo está retornado. ¿Pero qué crees? Todo lo que trajiste es no originario. Y tú en total, los impuestos que me debes son 46 millones de pesos. Y les contestamos, efectivamente, trajimos mercancía no originaria, que tiene un valor X y que el impuesto que hubiera pagado sí son los 46 millones de pesos. Pero ¿sabes qué? Soy una IMEX de servicio y el Tratado de Libre Comercio dice que están exentas. Y el decreto IMEX en su artículo 15 dice que estamos exentas. Y las reglas del tratado dice que estamos exentos. Y las reglas de comercio exterior dice que estamos exentos. Entonces, ¿de qué estás hablando? No les queda otra más de que dejar libre a ese contribuyente, ¿no? Pero eso es lo que hacemos. Lo bonito, ¿saben cuál es? Que de esos 46 millones le puedo cobrar unos 5 millones de honorario. Y es poquito, porque simplemente puedo cobrarle un 10, un 20% y me los va a pagar. Pero esas empresas, si no se asesoran, sí tienen que pagar esas cantidades. O sea, no va a cobrar el fisco a veces, o sea, va a cobrar, pero si nos podemos defender y sabemos interpretar, vamos a defenderlo muy bien. Les agradezco mucho, espero haber dejado una semilla aquí con ustedes de lo que es esta materia y cómo tenemos que prepararnos, ¿verdad? Muchísimas gracias.